Una de las razones por las cuales en este tiempo que deseo que nos reunamos como líderes, como servidores, como coordinadores, como personas que están trabajando en la visión de la iglesia, es para tener yo la oportunidad de compartir con usted y compartir cosas que tienen que ver con la visión de esta iglesia. Y cada iglesia maravillosa aquí en nuestra capital y en nuestro país está haciendo un trabajo tremendo, alcanzando y llevando el mensaje de esperanza a los nicaragüenses. Pero aquí nosotros tenemos una visión en esta iglesia, y usted como líder, como servidor, como coordinador, como colaborador en el ministerio de Casa de Mi Gloria, usted debe de conocer qué es lo que nosotros creemos y por qué. Y una de las cosas que yo deseo hacer cada vez que nos reunimos es eso, es lanzar esa visión y que todos nos unamos en el mismo equipo, en la misma estrategia, con la misma meta para destruir al enemigo. Y una de las cosas que quiero que nosotros hagamos es que nos convirtamos en personas que aman la iglesia local. Yo soy un amante de la iglesia local. Yo creo en la iglesia local. La respuesta de Dios para el mundo es a través de la iglesia local. No es a través de ministerios que no tienen una raíz o una fuente de existencia de una iglesia local. La iglesia local es poderosa. La iglesia local es el diseño de Dios. Y la iglesia es lo que Dios ha establecido para hacer sal y luz y conquistar el reino de tinieblas. Y la iglesia no es un templo, no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Y donde quiera que nosotros estamos, ahí está la iglesia. Y ahora que nos reunimos aquí, aquí está la iglesia. Entonces esto se convierte en algo poderosísimo si entendemos las implicaciones de la iglesia en este asunto de hacer guerra. Y Dios ha establecido la iglesia, la ha diseñado para guerra. La iglesia no es una iglesia pasiva. La iglesia es una iglesia agresiva. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que fue diseñada para la guerra. Y nosotros, como integrantes de la iglesia, como miembros de la iglesia, como un solo cuerpo y como la iglesia misma, unidos, nosotros también hemos sido diseñados para la guerra. Para guerra espiritual, no guerra terrenal, no guerra física, pero guerra espiritual. Entonces cuando alguien me hablaba y me decía: pastor, yo no soy de esos que ando en guerra espiritual, yo no soy de esos que me gusta esta cuestión de la guerra espiritual. Pues a nadie le gusta guerra, pero hemos sido diseñados y llamados a guerra, porque Dios es un guerrero. Y lo vamos a ver, quiero compartir de eso con usted. Pero la Biblia nos dice quiénes nosotros somos y qué hacemos. No lo determina la sociedad, no lo determina lo que es común o lo que es popular. Lo determina la palabra de Dios. El Señor ha determinado qué es la iglesia. Entonces usted y yo debemos de entender qué es la iglesia y qué es lo que estamos sirviendo. ¿A quién servimos? Servimos a Dios. ¿Pero cómo? Lo hacemos a través del prójimo. Usted no puede servir a Dios sin servir al prójimo. Usted no puede servir a Dios y no puede ser parte de la familia de Dios sin estar integrado en una iglesia local. Si no, no existe. Usted no sirve a Dios si no sirve al prójimo. Usted no es parte del cuerpo de Jesucristo si usted no es parte de una comunidad de fe, porque así lo diseñó el Señor. Entonces le hago una pregunta: si el Señor le dijera a usted esta noche algo acerca de la iglesia, ¿le creyera usted al Señor? ¿Está dispuesto a creerle a Jesús lo que el Señor le dijera a usted acerca de la iglesia? Porque a veces nosotros tenemos un concepto muy equivocado en cuanto a lo que es la iglesia. Y debemos de entender esto, porque esto va al corazón de todo lo que hacemos. La reunión pasada que tuvimos, compartí con usted la razón de por qué Salomón pidió sabiduría. Pidió sabiduría porque él no sabía cómo entrar y salir. Y tenía que ver con guerra, hacer guerra, cómo salir a hacer guerra y cómo entrar después de la guerra a la casa del Señor y hacer guerra espiritual en la casa del Señor. Y otra vez quiero hablar
de ese tema, no exactamente de lo mismo, pero de la iglesia, siendo una iglesia de guerra, porque alguien mencionó, pero pastor, eso fue en el Antiguo Testamento, eso no es ahora, pero eso es ahora. Mire la Biblia, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. En la Biblia, y antes de que lo leamos, permítame decirle esto, en la Biblia existe lo que en los que estudian teología y los que estudian doctrina le llaman la ley de la primera mención. La ley de la primera mención. Y es decir, que cuando la Biblia dice algo, menciona algo por primera vez, sea una doctrina o una verdad, esa primera vez y en el contexto en el que lo dice, eso se convierte en un patrón que corre a través de toda la Biblia. Eso es la ley de la primera mención. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En Génesis capítulo 1, la Biblia menciona que el matrimonio diseñado por Dios es entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios. Y la primera vez que se menciona eso es en Génesis capítulo 1. Después se menciona otra vez en Génesis capítulo 2. Y bueno, sigue ese mismo patrón a través de toda la Biblia. Entonces la primera mención establece el estándar para lo que viene. Otro ejemplo es en Génesis capítulo 1. El Señor le da al hombre el dominio sobre la tierra. Le da el dominio sobre todo lo que existe en la tierra. Y ese patrón corre a través de la Biblia. El hombre pierde su dominio a Satanás. Jesús viene, muere en la cruz para tomar nuevamente el dominio. Le da el dominio a la iglesia. Y es un patrón de la Biblia. Entonces, este principio de la ley de primer mención es algo muy importante. Y quiero compartir con usted algunas primeras menciones de la iglesia en la Biblia y lo que esto implica para nosotros. Y quiero enseñarles ahí en Mateo capítulo 11. ¿Está conmigo en Mateo 11? Aquí tenemos la primera mención del primer hombre en la iglesia. Mateo 11, versículo 11. Dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista, ojo, aquí está, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron. ¿Hasta cuándo? Hasta Juan. Lo que el Señor está diciendo, el nacimiento de Juan fue el fin del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Y desde ese momento, dice Jesús, desde que se concluye el Antiguo Testamento y nace la iglesia, desde que nace Juan, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Desde que nació Juan hasta ahora, dice Jesús, desde que Juan nace hasta este momento en la historia, hasta este momento que vivimos, dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Obviamente no es una violencia física, no es una violencia terrenal, pero es una violencia espiritual. Entonces, una de las cosas que quiero que usted y yo, como iglesia, como congregación, como familia de Casa de Mi Gloria, es que nosotros nos convirtamos en personas violentas en la fe, violentas en oración, violentos en creerle a Dios, ser amable con el prójimo, ser amable con aquellos que rechazan al Señor, pero luego meternos en nuestro closet de oración o nuestra habitación de oración y ser violentos en oración. El reino de los cielos sufre violencia. Mire, escúcheme, Satanás únicamente responde a violencia. Satanás únicamente responde a la fuerza. Y es por eso que está destruyendo a tantas personas en nuestra nación. Él solo responde a lo violento, a la violencia.
Y si usted cree que Él le va a dar a usted un centímetro del terreno que Él ha robado en su vida solo porque usted le cae bien, usted está muy equivocado. Si usted quiere retomar territorio en su familia, en su hogar, usted tendrá que luchar contra Él. Él no le va a dar nada. Y dice Jesús, desde que nació Juan hasta ahora que se los estoy diciendo, el reino de los cielos sufre violencia. Y esta es la primera mención. Esta es la primera mención de Juan el Bautista. La primera mención de este cambio de hasta donde profetizaron los profetas. Ahí lo dijo Jesús. Nuestra lucha no es física. Cuando hablo de violencia, no es que vamos a aventar sartenes en casa. No es que vamos a aventar zapatos. Somos violentos espiritualmente hablando. Somos violentos en oración. Somos violentos en arrebatar lo que el enemigo quiere robar en nuestra vida. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quién domina el reino de los cielos? ¿Quién lo toma? Los violentos. Los violentos. Mire, vaya conmigo a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Le voy a dar rápidamente una serie de pasajes. No los vamos a leer todos. Se los quiero citar y puede que los lea yo rápidamente, pero este sí quiero que lo vea. Éxodo capítulo 15, versículo 3. Éxodo 15, 3. ¿Lo tiene? Jehová es ¿qué? Un varón de guerra. Jehová es ¿qué? Un varón de guerra. Dígalo fuerte. Jehová es un varón de guerra. El Señor es un guerrero. Nosotros lo cantamos. Cantamos cantos que tienen que ver con eso, con la guerra. Y que Jehová es mi guerrero. Ahí va. Y como Él no cambia, usted, sí pastor, pero eso es en Éxodo. Como Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si Él ayer fue guerrero, hoy es guerrero y mañana será guerrero. Jehová es hombre de guerra, varón de guerra. Jehová es guerrero. Jehová es su nombre. ¿Cómo se llama su guerrero? Jehová es guerrero. Y no es guerrero de apellido, guerrero. Es guerrero de función. Él pelea por nosotros. Mire lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 15. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. No es suya, no es una guerra terrenal, es una guerra espiritual. Y el que va al frente de esta guerra, de esta batalla, es Dios. Por eso hemos sido diseñados para guerra. La iglesia ha sido diseñada para guerra. Y todo integrante de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, hemos sido diseñados para guerra. Pero no con bombas físicas, no con armas físicas. Mire lo que dice Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dios me prepara, Dios me fortalece para luchar, para pelear. Segunda de Corintios, no lo busque, solo anótelo si está tomando notas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted quiere destruir fortalezas en su vida, usted necesita la armadura de Dios. Y luego sigue diciendo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y bueno, sabemos lo que dice Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos en toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es por eso que la iglesia es diseñada para guerra. Pero yo temo que muchas veces la iglesia moderna se ha acostumbrado mejor a promover, a predicar y a ensanchar un mensaje popular, a promover un mensaje suave, un mensaje no confrontativo. Y hacemos eso, y porque hacemos eso y no vivimos en nuestra identidad, y no arrebatamos las almas de las puertas del infierno,
No hacemos eso y por lo tanto no tenemos el poder de Dios y no tenemos la aprobación de la sociedad tampoco. Y vivimos como un pueblo derrotado. Oh, pero si nosotros conociéramos todo lo que Dios dice acerca de usted como integrante de la iglesia, usted sería una persona violenta en oración. Y yo los felicito a todos ustedes que se están levantando temprano a buscar a Dios. Ustedes que se han levantado temprano a orar. Hay gente, le comentaba esto a la iglesia aquí el miércoles. Hay más de 200 personas, 250 personas que se están levantando a las 5 de la mañana, algunos a las 4:30 y otros que no duermen desde las 2 de la madrugada. Orando y me escriben a esa hora: pastor, estamos en oración, pastor, estamos buscando al Señor. Hay gente de toda Nicaragua, de los diferentes departamentos. Hay personas de Sudamérica, hay personas de México, de los Estados Unidos, de Canadá. Hay personas de Europa que se han unido a esto y desde allá están orando. Claro, ellos oran en otra hora nuestra porque allá es otra hora. Me escriben, son las 2 de la tarde, me dicen: pastor, son las 4 de la mañana aquí orando. Hay poder en la oración. Si nosotros vamos a hacer una diferencia en nuestros círculos de amistad, si vamos a hacer una diferencia en nuestras redes, si vamos a hacer una diferencia en nuestras filiales, en nuestras iglesias, si vamos a hacer una diferencia en el ministerio que estamos coordinando, si vamos a hacer una diferencia en lo que estamos haciendo, tendremos que ser personas violentas contra Satanás. En la primera mención que Jesucristo habla de Juan el Bautista, dice: desde que nació Juan se ha dado una violencia terrible en el reino de los cielos. Porque lo que Adán y Eva le cedieron a Satanás, ese dominio allá en el jardín del Edén, ahora he venido yo, dice Jesucristo, y voy a tomar ese dominio de nuevo y se lo voy a dar a la iglesia. Usted tiene todo el poder y toda la autoridad del cielo detrás de usted. Otra primera mención. Mire la primera mención de la iglesia. Hablamos del primer hombre de la era de la iglesia. Mire la primera mención de la iglesia. Esta es la primera vez que usted encuentra la palabra iglesia en su Biblia. Solo para que usted sepa. Esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia, y mire en qué contexto la menciona Jesús. Es Jesús quien habla de esto. Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo 18. ¿Lo tiene? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no la dominarán o no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Interesante que Jesús habla y dice: esta es mi iglesia, yo la voy a edificar, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y también es interesante que la primera vez que Jesús menciona la iglesia, también habla de las puertas del infierno. Y no asociamos esas dos cosas hoy en día. Hacemos de la iglesia algo que si me da tiempo llego, si no me da tiempo no llego, si estoy desocupado llego, si estoy ocupado no llego. Hemos convertido de la iglesia un club de cristianos, un club social de gente que se dice ser cristiana, y esa no es la iglesia. La iglesia está en medio de una guerra, y la primera vez que Jesús habla de eso, habla de las puertas del infierno. ¿Y qué son puertas? Las puertas son un objeto estacionario. Están estáticas. La puerta no se mueve, la puerta se queda quieta. A ninguno de ustedes en ninguna ocasión lo ha perseguido una puerta. Entonces, si las puertas del infierno se oponen a la iglesia, quiere decir que es la iglesia que va en contra de esas puertas del enemigo, y no hay puerta que pueda resistir el poder de la iglesia. No hay puerta que pueda quedar de pie ante la iglesia. Ese es nuestro derecho divino como herencia. Las puertas no vienen contra la iglesia. Yo he escuchado eso: sí, es que las puertas del infierno están contra la iglesia. No. Las puertas son estáticas. Las puertas ahí están, y es la iglesia que va contra las puertas. Vamos contra las puertas del infierno, y vamos a ir a buscar a la gente que está atada, que está en prisión, que está encerrada detrás de esas puertas del infierno. Lo que Jesús está diciendo es: tú eres mi iglesia,
y tú atacarás las puertas del infierno para liberar a la gente atada, impresionada detrás de esas puertas del infierno. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Conoce usted cuáles son las puertas del infierno en su comunidad? Aquí en nuestra ciudad, aquí en la capital, en Managua. ¿Cuánta gente atada detrás de esas puertas del infierno? Están detrás de puertas espirituales, de la drogadicción. Hogares y familias prisioneras por puertas del infierno. La gente está siendo esclavizada detrás de puertas de abuso, de maldad, de prostitución, de divorcio, de pleito, de ira. ¿Y qué está haciendo usted como líder del círculo de amistad? ¿Qué está haciendo usted como servidor de esta comunidad para ir contra esas puertas del enemigo? Dice Jesús, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Una iglesia llena del poder de Dios va y destruye esas puertas, rompe esas puertas. Usted tiene el poder para hacer eso. Usted tiene el poder para ver la gloria de Dios en su vida. Pero vivimos en un mundo real, en un mundo donde el mundo espiritual es más real que la realidad de nuestro mundo físico. Usted no es estático, la iglesia no es estática. Toda la materia, el universo, o está creciendo, o está estática, o está muriendo. Solo hay tres opciones. Toda materia, todo lo que existe, o está creciendo como una planta, está creciendo, o está estático, dejó de crecer y ahí se quedó, o se está muriendo, está menguando. Y si la iglesia llega a un punto, queridos hermanos, escúcheme, si nosotros llegamos a un punto en que nos quedamos estáticos, empezaremos a morir como iglesia. Yo no estoy conforme con tener 3 turnos dominicales. No estoy conforme con que tengamos 5 filiales, 6 iglesias de Casa de Mi Gloria. No estoy conforme con eso. Si nosotros dejamos de crecer, de movernos hacia adelante, de pelear, de luchar contra esta guerra espiritual, vamos a morir, nos vamos a estancar. Y es tiempo que un liderazgo fuerte y lleno del poder de Dios se mueva hacia adelante. Nunca, queridos hermanos, nos debemos de conformar con lo que tenemos. Si usted está liderando un círculo de amistad, no se conforme con liderar uno. Multiplique ese grupo en 2, y después multiplique esos 2 en 4, y después conviértase en un supervisor de esos grupos y empiece. Su rol va a cambiar. Su rol ahora ya no es tanto con los hermanos que llegan o la gente que llega al círculo de amistad. Ahora su rol es más para ayudar a los líderes a formar y alcanzar a otros. Pero usted siga creciendo. Usted no es estático. Ninguno de nosotros aquí es estático. Mire, en 5 años usted no será igual. En 5 años ninguno de nosotros vamos a ser igual. En 5 años usted no será igual. En 5 años o usted será mejor o será peor, pero no será igual. Usted decide si mejor o peor, pero no será igual. En 5 años su matrimonio no será igual, o será mejor o será peor. En 5 años físicamente usted no va a ser igual, o será mejor o será peor. Financieramente, en 5 años usted no va a ser igual, o estará mejor o estará peor. Pero nosotros, como seres humanos hechos en la imagen y semejanza de Dios, no fuimos diseñados para quedarnos quietos y estáticos. Entonces no se conforme con lo que usted ha hecho para Dios, y no se conforme con lo que Dios ha hecho para usted. Hay mucho más que Dios tiene para usted. Hay mucho más que Dios tiene para esta iglesia. Entonces me preguntaba yo en estos días, ¿por qué hay tanta gente tan tranquila con el diablo y con la maldad? Y es porque no odiamos a Satanás como debemos. No lo odiamos. Hemos aprendido a convivir con él. Y hasta que usted no tenga un odio por él, un odio por lo que él hace a las familias, un odio por lo que le hace a esos pequeños bebés antes de que nazcan, él quiere destruirlos. Él odia a los bebés, él odia a las familias, odia a los hogares. Él nos odia intensamente. Y muchos cristianos se han acomodado ya a no odiarlo. Lo soportan, pero no lo odian. Que Dios nos haga una iglesia que odia a Satanás y que odia la obra de Satanás en nuestra comunidad, en nuestros barrios. Debemos de odiar al diablo y querer más las almas que como el diablo las quiere. No las quiere porque las ama, las quiere porque las quiere conquistar. Y el que las quiera más, el que pelee más por ellas, es quien se las gana. Y yo no quiero que el enemigo gane un alma más de nuestros barrios, de nuestras comunidades, de las ciudades donde están las iglesias. No estoy dispuesto. Es por eso que estamos haciendo la campaña ya en Ticuantepe, todas las noches, porque hay tanta gente en Ticuantepe que no conoce al Señor. El círculo de amistad que usted dirige, en el cual usted trabaja, existe por la gente. El círculo de amistad no existe para expandir la visión de Casa de Mi Gloria.
El círculo de amistad en el cual usted sirve existe para alcanzar almas. Esa es la razón por la cual existe. Es parte de la visión, pero no existe para expandir la visión de Casa de Mi Gloria. Es por eso que nuestros círculos de amistad no se deben de convertir en pequeños clubs religiosos. Si semana tras semana no llega gente nueva a su círculo de amistad, doble rodilla y pídale al Señor que haga de usted un guerrero o una guerrera espiritual. En nuestro círculo de amistad debe de estar gente cada semana que viene a buscar al Señor, que viene a entregarle su vida a Jesús. Este miércoles pasado, aquí en la iglesia, tuvimos 10 personas que nos visitaron por primera vez. Este miércoles 10 personas nos visitaron por primera vez y 9 de esos 10 le entregaron su vida a Jesucristo. Oh, qué maravilloso que así sea en todas nuestras iglesias, en los círculos de amistad, en cada actividad y evento que hacemos como congregación. Debemos de actuar como si fuéramos la única iglesia, el único círculo de amistad, la única red, el único ministerio. Porque si no, usted me ha escuchado muchas veces hablar de que la forma más rápida de hacer morir a un perro de hambre es que asignenle a 3 personas que le den de comer. Asignenle a 3 personas que le den de comer al perro y se va a morir de hambre, porque todos van a asumir que el otro le está dando de comer. La forma más rápida para que Managua se vaya al infierno es que usted asuma que otras iglesias van a alcanzar a Managua, que otras iglesias van a alcanzar a Diriamba, que otras iglesias van a alcanzar a Ciudad Sandino, a Nindirí, a Esquipulas. Debemos de actuar como que somos los únicos. Y si otros los alcanzan, gloria a Dios, pero no vamos a dejar de alcanzarlos nosotros. ¿Cuáles son las puertas del infierno en su hogar? ¿Cuáles son las puertas del infierno en su familia? ¿Las conoce? Mira, hay gente que nunca ha pensado en esto. Y si usted nunca se ha detenido a pensar, ¿cuáles serán las puertas del infierno en mi descendencia? ¿Cuáles puertas del infierno me han pasado a mí, mis antepasados? Usted tiene que identificar esas puertas del infierno y luego vaya a toda velocidad en contra de esas puertas, y esas puertas no van a poder detenerle a usted. Mire, le hablé del primer hombre, la primera mención del hombre de la iglesia, la primera mención de la iglesia. Mire la primera mención de la misión de la iglesia. La primera mención de la misión de la iglesia, Lucas capítulo 10. Vaya conmigo a Lucas 10. Lucas 10. Otra vez estoy demostrándole a través de la Biblia que hemos sido diseñados para guerra espiritual, usted y yo como iglesia. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17, ¿lo tiene? Regresaron los 70 con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, este es Jesús, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y os doy potestad. Aquí la palabra literal significa: les doy derecho divino de gobernar. Les doy el derecho divino de gobernar. Les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sobre cuánta fuerza? Toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mire, esta es la primera vez que la Biblia menciona la evangelización, una misión evangelística. No sabemos quién eran estos 70 hombres, pero Jesús y sus discípulos ya habían estado trabajando, ministrando, haciendo el trabajo evangelístico. El Señor ya había probado enviando a sus 12, pero a sus discípulos, estos hombres, Él envía 70. Y esta es la primera invasión evangelística que hace la iglesia. Aquí está la misión de Jesús a estos 70, y la misión de la iglesia no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y estos hombres van y regresan gozosos y le dicen a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor dice: yo vi la derrota de Satanás. Yo vi a Satanás caer como un rayo. Yo vi la derrota de Satanás. Cada vez que usted rescata un alma del infierno, usted le está quitando territorio de dominio a Satanás. Cada vez que usted predica el mensaje del reino de los cielos en su círculo de amistad, usted está haciendo que Satanás caiga como un rayo. Es por eso que somos gente de guerra.
Fuimos diseñados para guerrear contra Satanás. Primera vez que la Biblia menciona la misión de la iglesia y lo pone en el contexto de que nos da toda potestad sobre toda fuerza del enemigo. Dígame una fuerza que tenga Satanás que sea más poderoso que el suyo. Dígame un poder, una fuerza que tenga Satanás que es más grande, más poderosa que el poder suyo. No existe. Dígame una cosa que puede hacer el diablo para causarle daño a usted. Si usted se pone la armadura del Señor y se pone a pelear contra él, dígame una cosa que él puede hacer que es más grande, más fuerte y más poderoso que la armadura que Dios le ha dado y que el adiestramiento que Dios le ha dado a sus manos y a sus dedos para la guerra. No hay. Entonces no viva como que usted es un indefenso en la fe. Podemos tomar y conquistar nuestras ciudades con el evangelio de Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios que Nicaragua es una nación cristiana. Y hay gente que dice, sí, pero solo de nombre. No, yo no creo eso. Yo creo que Nicaragua sí es una nación cristiana. Yo creo que hay un pueblo que está haciendo guerra espiritual contra el enemigo. No es una guerra natural, no es una guerra física, es una guerra espiritual. Y cada vez que nosotros rescatamos un alma del pecado, el enemigo pierde poder y autoridad. Cuando salimos a evangelizar como Cristo nos enseñó, Satanás pierde autoridad en el mundo. Eso es lo que le está diciendo. Yo lo vi caer. Y no solo que lo vio caer, seguro cuando Dios lo arrojó del cielo por tratar de enseñorearse sobre Dios. Pero yo creo que también ahí Jesús, cuando los envió a los 70, como nosotros no vemos el mundo espiritual, ni cuenta nos damos. Pero Jesús ve que cómo cae un rayo, cómo cae una pluma de pato, cómo cae el rayo. Así se le resta el poder y la autoridad. Yo le dije a los hermanos aquí el miércoles en la central que desde que empezamos a orar, desde que nos metimos en el ayuno y oración y a buscar a Dios como congregación en la madrugada, empezaron a surgir un montón de cosas por todos lados, cosas fellitas. Y muchos de ustedes me escribieron diciendo lo mismo. Mira, desde que me puse a orar me enfermé. Desde que me puse a orar, mire los problemas que me surgieron. Desde que me puse a orar, mire lo que me pasó. Claro, le felicito. Usted está sacudiendo al reino de las tinieblas. Y eso es lo que pasa. Claro, usted no quiere problemas, usted quiere que todo esté tranquilo, entonces nunca ore, nunca lea su Biblia. Pero usted quiere hacer guerra espiritual. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Si yo creo que Dios le ha dado su ADN a la iglesia, y si Dios es un hombre de guerra, un varón de guerra, un guerrero, entonces la iglesia es una iglesia guerrera. Somos la única fuerza en el mundo, escuche, somos la única fuerza en el mundo que puede tener al diablo. No hay otra. No lo puede hacer el gobierno, no lo puede hacer una institución, no lo puede hacer una empresa. Los únicos que pueden detener a Satanás somos nosotros, la iglesia. Los únicos que pueden impedir que el diablo siga haciendo lo que está haciendo en nuestro mundo somos nosotros. Le voy a dar uno más. La primera mención del mandato de la iglesia. Le hablé de la primera mención del primer hombre de la era de la iglesia, Juan el Bautista. Le hablé de la primera mención que Jesús hace de la iglesia, y Jesús hizo esa mención también de Juan el Bautista. Le hablé de la primera mención de la misión de la iglesia. Ya veo un patrón aquí que todo tiene que ver con guerra. Ahora esta es la primera mención del mandato de la iglesia. Lucas 14, vaya conmigo a Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Ahora léalo conmigo, observe. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, antes de que sigamos, esto que Jesús está diciendo aquí, esta frase es una frase comparativa. Jesús nunca nos está diciendo que debemos de odiar a nuestra familia. Esa es una frase comparativa. Lo que Jesús sí nos está diciendo es que nunca debemos nosotros comparar a nuestra familia al mismo nivel que Él. Nunca debemos de amar ni a mis hijos, ni a mi familia, ni a mis seres queridos como amo a Jesús.
Jesús está diciendo: yo no voy a compartir tu efecto con nadie. Es lo que está diciendo. Versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre? Ahora, en el original es una torre militar, no se traduce al español, lamentablemente, pero es una torre militar. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre militar, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que la ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra, ¿a la qué? A la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que vienen contra él 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús va caminando y se voltea y ve que hay un montón de gente que viene detrás de él. Y el Señor se detiene y dice: un momento. Ustedes no saben por qué me están siguiendo. Ustedes vienen en pos de mí por algunas otras cosas y no la razón verdadera por la cual me deben de seguir. Nosotros vamos a guerra, le está diciendo. Y si usted no ha hecho los cálculos de eso, si usted no ha visto las implicaciones espirituales en lo que usted se está metiendo, es por eso cuando alguien me dice: mire, pastor, yo no soy de esos de guerra espiritual. Es que yo no soy de esos de guerra espiritual. Entonces, ¿de qué eres? Si a lo que vamos es una guerra, si el varón de guerra va delante de nosotros, porque hay un enemigo que únicamente responde a través de la violencia. Usted nunca le va a decir algo dulce a Satanás para convencerlo. Si el enemigo le ha robado su paz, usted únicamente conseguirá su paz luchando y guerreando contra él. Si usted ha perdido a sus hijos, la única forma que los va a recuperar no es sobornando a Satanás. La única forma que usted va a recuperar sus hijos es guerreando contra él. Lo único que él entiende, el único lenguaje que él entiende es violencia. Y es por eso que los violentos lo arrebatan. Le dije al inicio y se lo repito ahorita: la iglesia es un puesto militar del cielo en el territorio de Satanás. Eso es lo que es la iglesia. Este lugar aquí donde nos reunimos, este es un puesto militar del reino de los cielos en el territorio del reino de las tinieblas. No somos de aquí. Estamos aquí arrebatando a almas del reino de las tinieblas. Estamos en una guerra espiritual. Usted me ha escuchado decirle: todo lo que hacemos aquí es 100% espiritual. Todo lo que hacemos aquí. Y es por eso que en este lugar nunca vamos a aceptar que se haga nada desde aquí arriba solo por relleno, para rellenar tiempo. No hay tal cosa en una batalla. No hay tal cosa en una guerra. Y lo terrible de esta guerra es que las implicaciones no son de vida o muerte física, son de vida o muerte eterna. Las implicaciones de esta guerra, Jesús dijo: no le temas a aquellos que pueden destruir tu vida y después de la muerte física ya no pueden hacer nada más. Teme a aquel que no solo te quita la vida física, pero que también puede hacer que tu alma muera eternamente. Estamos en una guerra. La iglesia es el puesto militar del reino de los cielos en el territorio de Satanás. La iglesia es un puesto militar del cielo en el territorio de Satanás. Estamos en territorio enemigo. Pero qué maravilloso lo que dice Romanos
8 dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces hemos sido destinados a vencer. El círculo de amistad se multiplicará, la red se multiplicará, las iglesias se multiplicarán, su liderazgo se multiplicará, pero usted va a tener que hacer guerra espiritual.